Oh, perdón. Hola, yo soy Nehemías. Shalom para todos. Shalom. Shalom. No sé, pero hoy es un buen día para decirles a ustedes que así como Dios me usó en su debido momento, todos ustedes están siendo preparados por Dios para ser usados en este tiempo. Su generación no es menos importante que la anterior. Y la obra de Dios acaba cuando Cristo sea el Rey por siempre. Mientras tanto, y mientras Cristo viene a esta generación, sigan prestando atención. Nosotros, este grupo, venimos a presentar a un Nehemías con cualidades que se definen 12 porque es la exigencia, pero cuando lees el libro de Nehemías, te vas a dar cuenta que él tiene muchísimas más. Pero la pregunta ¿es Nehemías perfecto? Para nada. Y vamos a darnos cuenta que lo que Dios puso en Nehemías fue lo que lo hizo conforme al corazón de Dios. Y así lo vamos a aprender en el día de hoy. Amén. Yo me considero hoy Nehemías, no sé, les voy a decir algo. Fui copero de un rey, Artajerjes, por mucho tiempo. Y fue una buena vida que llevé en ese lugar. Pero un día Dios tocó mi corazón, puso una visión en mí y me pasó de ser un simple copero, porque ser un simple copero de hombres no tiene nada que compararse con lo espiritual, de no solamente hacer un muro que se ve. Había un gran muro en el pueblo de Israel en ese entonces. Y Dios me usó para reconstruirlo también. Dios les bendiga. Amén. Amén. Ven. Yo a usted lo conozco. Con este personaje a continuación veremos un panorama de las cualidades necesarias para ser un líder eficaz. Nos vamos a concentrar en la persona de Nehemías, un gran líder de la historia bíblica, el cual para poder cumplir sus objetivos motivó a un pueblo para que trabajaran unidos y así alcanzaran la meta con éxito. ¿Quién era Nehemías? Su nombre significa el Señor consuela, judío e hijo de Alcalías. Según el capítulo 1 de su propio libro, copero de profesión, y servía con absoluta confianza al rey Artajerjes en la ciudad de Susa, y quien había alcanzado un alto rango en la corte persa. Era de gran habilidad y persuasión, descendiente de la generación que tuvo cautiva por Babilonia bajo el poder del rey Nabucodonosor, y que movido por Dios en su corazón, viajó a Jerusalén con la responsabilidad de restaurar el muro y a la vez fue gobernante allí por unos 12 años. Un líder debe tener ciertas cualidades que lo destacan y que le ayudan a ser uno genuino y eficaz. Nehemías cumplía con las 12 cualidades de las cuales mencionaremos a continuación. A mí me tocó 2 cualidades y la primera es visionario. Lo vemos en el libro de Nehemías 1, capítulo 1, versículo 2. Cuando recibe la noticia por parte de su hermano Ananí, se entristeció, lloró, hizo duelo y luego de ayunar y orar por algunos días, entonces sus ojos fueron abiertos a la visión de reconstruir los muros de Jerusalén. Un líder con el corazón conforme a la voluntad de Dios ve la necesidad, se conmueve y traza una visión para hacerla su misión, la cual se convierte en la motivación para llevarlo a cabo y que sea una realidad. Como líder, supo que no podría hacerlo solo y por tal razón pasó la visión a otros buscando ayuda para hacer el trabajo en equipo. Su primer paso en la visión fue buscar la dirección de Dios. Y lo vemos en el capítulo 1, versículo 11. Ven luego en el capítulo 2,
versículos 5 y 8. Establece un plan estratégico. Como líder es importante que alineemos la visión de Dios a nuestras vidas para que podamos establecer y lograr la misión que nos llevará a ser líderes eficaces. A continuación voy a estar hablando también de la otra cualidad, que es motivador. Su motivación se convirtió en una de sus herramientas más importantes en su liderazgo, no solo para sí mismo, sino que también motivó a otros a unirse a la misión. En Nehemías capítulo 4, versículo 6, vemos cómo la muralla fue terminada, no importando los obstáculos que estaban enfrentando. Nuestra primera motivación debe ser nuestra confianza en Dios, tal como lo hizo Nehemías. Comenzando por motivar al pueblo de Israel para reconstruir los muros de Jerusalén, que estaban totalmente destruidos. En Nehemías capítulo 2, versículo 17, por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyendo la muralla de Jerusalén para que nadie se burle de nosotros. Y qué mejor motivación que dar testimonio de lo que Dios hace con nosotros. Nehemías capítulo 2, versículo 18. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que al rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, manos a la obra, y se unieron a la acción, a la palabra. Y como sabemos, ser un gran líder no es solo motivar, sino también el amor y compasión tanto a la obra como al pueblo. Amén. Pergamino. Yo también conozco a Nehemías. Él era un líder obediente. Como judío, él amó y obedeció al Dios de Israel. Él fue motivado por el Espíritu de Dios para construir el templo y los muros de la ciudad. Esto era una obra rodeada de dificultades y había una gran oposición por parte de los residentes locales que habían permanecido durante el exilio y de personas de naciones circundantes. Él y sus seguidores hicieron lo que parecía imposible porque estaban haciendo lo que Dios los llamó a hacer. Nehemías también era un hombre de oración. Él era un intercesor. Nehemías era un hombre de oración constante. En el libro de Nehemías se registra 14 oraciones. Nehemías recibió el informe que los muros de Jerusalén habían sido derribados, que las puertas fueron quemadas por el fuego y que los hombres que habían quedado de la cautividad estaban pasando por momentos difíciles. Esto entristeció a Nehemías. En el libro de Nehemías, capítulo 1, nos dice que Nehemías, al oír esta noticia, se sentó y lloró. Él se puso en la brecha por el pueblo en ayuno, oración, e hizo duelo intercediendo por el pueblo. Él buscaba la voluntad de Dios durante 4 meses, desde que recibió la noticia. En su oración, Nehemías primeramente agradece al Señor. Él decía, oh Señor, Dios del cielo, Dios grande y temible, que cumple tu pacto del amor inagotable con los que te aman y obedecen sus mandatos. Escucha mi oración. Mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Confieso que hemos pecado. Aquí vemos cómo Nehemías intercede por el pueblo. Por medio de la intercesión de Nehemías,
Dios preparó al rey para escuchar a Nehemías y responder favorablemente. Dios permitió que Nehemías fuera a Jerusalén con la bendición del rey para reconstruir el templo. Nehemías también fue un hombre íntegro. Nehemías insistió en la pureza espiritual del pueblo. Él no solo era hombre de acción, sino también un hombre de oración. Como copero del rey, Nehemías debe haber sido una persona íntegra en su actitud y conducta. Él fue un hombre que dejó un puesto de influencia y de buena remuneración. Solo por amor a Dios y a su pueblo, dedicó su vida y propósitos justos. Yo conozco a Nehemías. Amados hermanos, tenemos que entender las otras tres cualidades más de un liderazgo eficaz como Nehemías. Número 1 es sensible. Sensible. Debido a que la información la he tomado de la versión Reina Valera. Nehemías 1, 4 y 5 dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo. Por algunos días ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Nehemías escucha la mala noticia que había de Jerusalén, que la casa de Dios estaba destruida. Se entristeció su alma y fue sensible su corazón, tanto que el rey notó su tristeza que había en su corazón. La siguiente cualidad de Nehemías es sencillo. Sencillo. Elegí esta cualidad porque ciertamente Nehemías nos dice en 1:11, él era un gran copero del rey, un hombre de confianza, un hombre digno que estaba siempre al lado del rey. Entonces, para estar en una posición de esa, este hombre fue sensible a la, ¿cómo se dice? Puedo decir necesidad que había en Jerusalén, que no solo porque estaba junto al rey hizo de menos lo que estaba pasando. Como un gran líder eficaz, nosotros por encima de lo que estemos, lo que Dios nos haya dado, tenemos que ser sensibles, tenemos que ser sencillos a lo que Dios nos manda hacer. Valiente también. Valiente. Lo vemos en Nehemías 4:1 y 4. Dice, él toma la autoridad respaldada por Dios, el Altísimo, sin importar las palabras de sus enemigos, como era Tobías y también era Sanballat, que eran una de las personas que siempre, que no estaban a favor de Dios, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos encontramos con nuestros enemigos, que a veces hay algunos que son piedra de tropiezo para nosotros caminar en obediencia al Señor. Y luego dice, ¿verdad?, que estos hombres, estas dos personas como Sanballat y Tobías, se burlaban y decían que si subiera una zorra en una de estos, lo iba a derrumbar tan fácilmente. Entonces, eso no le afectó a Nehemías como un gran líder, y con la mano de Dios fue reedificado los muros de Jerusalén, cumpliendo su visión y su misión, debido a que nosotros no debemos de perder la visión que tengamos en los ojos por Cristo. No por palabras nosotros podamos retroceder, sino que somos de los que avancemos. Eso es todo.
Amén. Señor les bendiga. Amén. Pues yo conozco a Nehemías y se trata de resaltar las cualidades. A mí me tocó la parte de liderazgo. Como todo, esta cualidad muchas veces es aprendida con esa finalidad. Pero cuando Dios nos llama para ese fin, ya hemos visto esas provisiones en tantos líderes que sabemos que Nehemías aprendió mucho acerca de él mismo tan pronto como la asumió. Su primera acción de líder comenzó en el libro de Nehemías capítulo 1 versículo 11, cuando oró al Señor y le dijo: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías sabía que si no contaba con Dios, de nada vale su deseo. Su liderazgo se demostró desde un principio. Un líder maneja bien el tiempo que Dios le concede. Vemos que en el capítulo 2, versículo 6, el rey le preguntó: ¿cuánto tiempo necesitaría? Y él pudo contestar sabiamente. Un buen líder maneja clara la visión. Se prepara. En los versículos 7 y 8 destaca su determinación y también que ordena con voz de mando, pero motivando con las razones correctas a su equipo. Y Nehemías rellenó ese requisito, como lo vemos en la declaración de esto en el capítulo 2, versículo 17. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en el oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquémonos. Y así esforzaron sus manos para bien. También vemos a Nehemías como un líder compasivo. Nehemías muestra su compasión al pueblo de Israel, intercediendo por ellos ante Dios. Nehemías 1:5 le dice: Señor, Dios del cielo, grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Él siempre como líder peleando por el bienestar del pueblo y compadeciéndose de todas las injusticias que se cometían entre el mismo pueblo. Asimismo, cuando el Señor nos llama a ser líderes, primero el de los requisitos es el tener la compasión hacia el prójimo, no importando qué tan cercano sea de nosotros. Siempre la compasión es algo que el Señor nos llama a ser como líderes, ser compasivos. Dice, las injusticias que se cometieron entre el mismo pueblo, se compadece y defiende a los pobres y atiende las quejas del pueblo de Dios. En Nehemías 5:5 podemos leer: aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre, y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, porque nuestros campos y viñedos están en el poder de otros. También podemos ver en Nehemías 5:7: y después de reflexionar, reprendí a los nobles y gobernantes. Es inconcebible, les dijo Nehemías, sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Convoqué, dijo Nehemías, además una gran asamblea contra ellos. Aunque el pueblo de Israel accede a la petición del líder, Nehemías se puede ver por el lado compasivo y la preocupación de los que menos tienen. Ya hablando con los del pueblo y agregando más carne al hueso, vemos, eso fue, esto ya fue un dicho más. Ok, agregando más carne al hueso, podemos ver a Nehemías 8:10 añadiendo: ya pueden irse, coman bien,
tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Podemos disfrutar del resultado de la compasión, y en el siguiente versículo Nehemías nos dice: así que todo el pueblo se fue a comer, a beber y a compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Hasta aquí mi parte, que el Señor les bendiga. Nehemías, a terminar la muralla. Sí. Jamás pensé en mi vida, jamás pensé que Dios me iba a utilizar de una manera en que los demás reconocieran mi liderazgo. No sabía que tenía semejantes cualidades. Yo solamente era obediente, visionario, íntegro, motivador, guerrero en oración. Siempre oraba y fui intercesor. Fue sensible. Estoy seguro de que también fui sencillo porque tenía la capacidad. No es fácil estar al lado de un rey y no contagiarse de la lujosidad y de las cosas que ofrece el mundo. Pero cuando Dios pone algo en tu corazón que se llama compasión, tienes que aprender a usarla, porque no solamente te dio la compasión, te dio el poder, y el poder trae responsabilidad. Una de las cualidades que más quiero destacar en este día, si no me las han llevado, están allá atrás, por favor, en equipo, es la generosidad. Y por eso la hemos dejado para el final, porque son la base mayor de tener el poder. Debe ser la parte que más se acerca a lo que Dios ha hecho con nosotros. Y vayan buscando en sus Biblias el capítulo 5 primero, por favor. Del 1 al 7 vamos a leer. Vamos a leer juntos. Para entender si la generosidad realmente era real en este hombre, que conocemos como Nehemías, al cual yo represento en este día. Me encantaría que todos la abran, porque esta es la parte donde vamos a entender lo que Dios ha hecho conmigo en aquel entonces y lo que quiere hacer ahora. Si váyanse al capítulo 5, comenzando desde el 1, porque si la palabra no dice que Nehemías lo era, no lo era, pero esta es la palabra de justicia. Y cuando digan todos amén, empezamos a leer. Amén. Y dice: abolición de la usura. La usura no tiene nada que ver con generosidad. La usura es coger lo que no es mío, a la mala, a la fuerza y usando el abuso de poder. Leemos en el 1, dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano. El grano no era para tirarlo hacia arriba, era para comer, una gran necesidad. Dice, y para vivir. Dice, y habían quienes decían: este es otro grupo, empeñado nuestras tierras. ¿Saben lo que es empeñar? Pues mi país decimos: agárramela ahí por unos chelitos. Y dicen: nuestras viñas y nuestras, o sea, todo con lo que ellos producían, tenían que verse obligados a arrendarlo a alguien que sí tuviera a través de un préstamo. Y miren lo que pasaba, dice, y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Verso 5, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos. La carne de los pobres era igual que la carne de los ricos que saciaban su hambre. Y este hombre, que era generoso, sabía de tener provisión. Y dice aquí, y de aquí, dice en el verso 5, ahora bien, nuestra carne, ok, y luego dice, y dice que nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas en servidumbre. ¿Quién quiere eso? Nadie. Y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlos, porque nuestra tierra y nuestras viñas están en manos ¿de quiénes? De otros. Y me enojé. Ahí está él reaccionando. Ven que la Biblia dice que los líderes tenían enojos. Yo tenía enojo por eso. Dice, en gran manera, cuando oí su clamor y estas palabras, parece que el único que el que le dolía era él. Mire que dice el verso 7. Entonces, aquí viene lo que debemos hacer los líderes. Dice, medité y aprendí y reprendí. Como dijo el hermano ahorita, le dijo Pedro a Pablo cuando era necesario, así lo hizo él también. Dice, los nobles y a los oficiales, o sea, los que tenían el poder, y les dije, exigisteis, no, ahí que alguien me ayude, exigís interés cada uno a vuestros hermanos, no era el enemigo. Esa es la usura. Gracias, hermana. Dice, y invoqué contra ellos una gran asamblea, los llamó a la atención. Y miren aquí,
Y les dije, nosotros, según, hablando de la gente que tiene el mismo poder que él, y les dice, tenemos qué cosa. Dice, nosotros, posibilidades, ellos podían, los otros no. Y dice aquí, rescatemos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a otras naciones. Y miren la pregunta que se hace él. ¿Y vosotros vendéis aún a vuestros, quiénes? Hermanos. Estaba el mismo pueblo siendo lastimosamente de esa manera. Pero vamos de una vez a pasar a lo que estaba pasando en ese momento. ¿Y qué hizo Nehemías? Se puso como ejemplo. Si vamos al verso 10, para acortar el tiempo, vamos a ver que él dice, también quiénes, yo, o sea, de él mismo y sus hermanos, sigan leyendo, verso 10, dice, también yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano. Y aquí viene la parte de la generosidad. Quitémosle. ¿Qué cosa? El gravamen, un impuesto, un adicional. Una persona de dinero hoy en día no hace eso. Una persona que no sea generosa no hace eso. Quiere todo para sí. Y Nehemías ahí demostró eso que tenía. Y por eso lo ponemos aquí como una de las mejores cualidades que él tenía. Demostró con hechos, animó. Y si ven al final de eso, de verso, cuando vamos por el 11 y el 12, o vamos a decir 12 y 13, dijeron, lo devolveremos. Este fue el resultado de esa generosidad. Dice, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así, ¿como quién? Como dijo quién, el líder, como tú dices. ¿Ven? El hecho de que un líder se levante, obedezca a Dios, use la generosidad, tiene su resultado. Pasemos de inmediato al capítulo 13, lo más rápido posible, para que veamos la otra cualidad de él, que esta es la cereza sobre el pastel. Aquí hablamos de lo que es Dios. ¿Qué es Dios? Amor. Amor. Dios es amor. Y si el amor no está en ti, dice que usted es... Usted no... amén, hermana. Alguien que solamente dice con su boca lo que no es. Y el amor tiene una condición que se sabe en lengua española. ¿Qué es el amor? Es acción, pasión y movimiento. Y este Nehemías era un hombre de acción, pasión y movimiento. Escuchó la noticia, se arrodilla, ora, ve la visión y acciona. Maneja el tiempo. Llega a un lugar, no solamente reconstruye este muro, un muro físico, había un muro mucho peor. Y era que el pueblo se estaba comportando de una manera ajena a lo de Dios. Todos sabemos que en este mismo 13 aparecen condiciones donde el enemigo se había levantado al punto en que desobedecían la ley de Moisés, donde había que casarse, se dejaban casar con los amonitas y con los moabitas, con los amonitas y los moabitas. Y eso ante Dios era mucho peor que un muro caído, porque era un muro espiritual. Y este Dios espiritual pone en el corazón de Nehemías ese amor por esa pasión, al punto en que toda la reconstrucción del templo y todo lo que había un pequeño problema. Uno de los hijos de unos que se había casado con una hija de otro, que eran moabitas y eran, en el verso, para no equivocarme del término, porque estas letras son muy chiquitas para mí, pero lo voy a dejar así para luego verlo. Pero si lo ven más adelante, se van a dar cuenta que ellos estaban casando con la gente de afuera. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías se levantó con el pueblo y le dijo, miren ustedes, volvamos a lo que la ley de Moisés decía, e hizo una reforma. Se acabó estarse casando con los moabitas y con los amonitas. No importa lo que diga mi enemigo, no importa lo que diga yo, la verdad aquí es que es lo que Dios diga. Y llamó a sacerdotes y llamó a todos los que eran los que dirigían, y les dijo, miren, volvamos otra vez al principio. Devuélvanle a los levitas lo que les pertenece. Sáquenme de ahí a quien metió un forastero del templo de Dios y cogieron una parte del templo y lo quisieron utilizar para que alguien se hospedara allí, y entonces volvieron a poner lo que le pertenecía a Dios, y ahí se quedó. Y el amor por Dios que él demostró y el amor por el pueblo era que si quitaba ese pecado de los ojos y la presencia de Dios, el pueblo volvía y se levantaría. Y si leen la última parte del 13 se van a dar cuenta de los resultados. Gracias a Dios por este señor Nehemías que nos enseña hoy que todos nosotros estamos llamados a seguir la voluntad de Dios. Todos posiblemente no tengamos la visión, pero estamos parte de un grupo, en una iglesia que tiene una visión. Y esa visión se debe convertir en una misión. Y al final el resultado es almas para Cristo. Que Dios le bendiga. Oremos. Dios amado, gracias Señor por este tiempo.